Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a orar. Padre bueno, damos gracias por el día que nos regala. Al iniciar esta semana, reconocemos su fidelidad en todo lo que nos ha permitido vivir. Gracias por el sustento, por la vida, por el trabajo, por la familia, por los amigos. Gracias, Señor, por las facultades que tenemos. Reconocemos que todo viene de sus manos. Su Espíritu Divino nos ha guardado, nos ha cuidado, y queremos suplicarle también que al iniciar esta semana su Espíritu Santo nos guíe en todo entendimiento para hacer su voluntad, que podamos conocerle cada día más, asumir nuestras tareas y responsabilidades como hijos suyos. Bendiga a nuestros hermanos que laboran todos los días, salen fuera del hogar, Señor. Protéjalos, cuídelos, déles un corazón confiado, seguro, pero también un corazón responsable ante la situación que vivimos. Bendiga a todos aquellos que se quedan en el hogar a laborar, a nuestros niños. Sea usted también con nuestros hermanos enfermos, los que están en sus hogares, los que están en los hospitales. Sea con cada uno de los que requieren de su gracia, de su amor y su misericordia. Y pedimos sobre todas las cosas, mi Señor, que su Espíritu Divino esté guardando nuestros corazones y pensamientos para no pecar contra usted. Denos un corazón confiado, pues, Padre bueno, para hacer su voluntad. Pues lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar esta semana hablando sobre el tema de la educación en el hogar. Es importante que podamos comprender el papel que tenemos los padres y el papel que tiene la Iglesia en la educación de nuestros niños. La educación no es neutral como muchos creen. La educación es una función que realiza la sociedad, pero también la Iglesia y también los padres, y esta produce valores y tradiciones de una cultura e instituciones de una nación. La educación forma el espíritu y el carácter de una nación. La educación en un hogar se verá reflejada en la actitud de los hijos, en el desempeño, en la forma en relacionarse internamente y hacia afuera. Por lo tanto, para que se edifique una sociedad que tenga valores sólidos, necesitamos, en el caso de los creyentes, tener una educación que sea cristiana. La filosofía también de la educación debe estar enraizada en Cristo y en su palabra. Nosotros transmitimos costumbres, tradiciones a nuestros hijos, pero en cuanto a la educación, debemos nosotros enseñar valores y principios que estén profundamente enraizados en nuestro Señor Jesucristo y en la Santa Palabra que rige nuestra conciencia. Cada creyente declara, cuando hace su profesión pública de fe, que la Escritura se convierte en regla y práctica de fe diarios. Por lo tanto, el Padre tiene la tarea importante de enseñar e instruir conforme se ha comprometido a vivir también, haciendo de la Escritura regla y práctica de fe. También es importante reconocer que cuando los padres bautizan a sus hijos, adquieren un compromiso de instruir el corazón de sus niños dentro de un pacto de gracia, una identidad que se debe formar día a día. Estos aspectos muchas veces los pasamos por alto y las consecuencias de ser negligentes o ignorar esto son muy graves. Oseas 4:6, el profeta habló en el nombre de Dios al pueblo, declarándoles lo siguiente, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Aquí hay una advertencia severa, muy fuerte, para los padres de familia en primer lugar, para una iglesia en segundo lugar, que tiene como propósito formar el carácter y el corazón de los hijos. Vuelvo a repetir, en primer lugar, para los padres. Si nosotros descuidamos esta tarea de formar el corazón de nuestros hijos, de su carácter con la Escritura, si ellos desconocen la palabra de Dios y los principios de la Escritura, entonces ellos van a tener serias consecuencias en sus vidas. Por eso no es de extrañarse que muchos de nuestros niños vienen al templo muy contentos de niños, pero cuando se hacen jóvenes se apartan. Eso también se debe a una dualidad en sus vidas. Muchos padres tienen por hábito llevar a sus hijos a acercarlos al templo, pero ellos mismos no van. Tienen por hábito, o tenemos por hábito, el decirle a nuestros hijos que oren, pero no oramos, que lean, pero no leemos, que dediquen tiempo a la meditación de la palabra, pero no lo hacemos. Entonces, hay un dualismo, hay una vida que es religiosa de fin de semana, pero una vida a la que llamamos, voy a poner entrecomillado, vida secular. Y en esa no tiene parte Dios. Y desgraciadamente muchos creyentes viven así, creyendo que su vida religiosa es el fin de semana y su vida diaria no corresponde a glorificar a Dios, y lo que llaman vida secular. Esto trae como resultado una nación, una familia que se pierde, que se corrompe y que sufre mucho. La educación cristiana es la mejor defensa para una familia y para una nación. Así lo declara la Escritura. Cuando Sennacherib había invadido Judá, este rey de los asirios, para pelear contra Ezequías, el Señor reveló cosas maravillosas para el pueblo. Cuando el rey y la nación están fundamentados en principios que emanan de la ley de Dios, cuando creen en Jehová nuestro Dios, suceden cosas importantes. Dice aquí en 2 Crónicas 32:8, estas son las palabras también que se dieron para animar al pueblo. Dijo Ezequías: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice el texto: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En verdad, hoy la gente, ¿dónde pone su confianza? ¿Dónde está la seguridad? Muchos tienen miedo en estos tiempos frente a la pandemia que vivimos. Muchos están poniendo su esperanza en médicos, en vacunas. Y no es que la ciencia no esté al servicio de nuestro Dios. Y no es que Dios no lo esté usando. Pero recuerden que solo son los medios. Es Dios quien da la vida, es Dios quien da la sanidad. Pero quien no tiene una visión cristiana, no tiene una formación sólida en ese sentido, tendrá problemas para enfrentar las pruebas que vengan a su vida. Entonces, es importantísimo comprender la visión de Ezequías cuando estaba frente al poderosísimo rey Sennacherib, rey de Asiria, que había invadido Judá. Allí, en medio de una situación tan grave y delicada, Ezequías pudo decir: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El resultado de esta afirmación, en un principio basado en la Escritura, trajo como resultado, dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cómo transmite usted confianza a sus hijos en estos tiempos? ¿Cómo transmite confianza a su esposa si usted es un padre de familia? ¿Cómo transmite usted confianza a su familia, a sus vecinos o amigos en un tiempo de crisis? Por eso, la educación cristiana basada en principios sólidos de la Escritura es la mejor defensa que puede tener usted en su hogar y es la mejor defensa que puede tener una nación entera. Noah Webster, padre de la educación cristiana norteamericana, dijo lo siguiente: el rol de la educación es más importante que predicar el Evangelio y hacer leyes, porque es el fundamento de ambos.
1789. Y esto, mis hermanos, es importantísimo para nosotros. Hemos descuidado mucho la tarea de la educación cristiana en el hogar y a veces muchas iglesias no tienen un sólido plan educativo basado en principios que emanan de la santa palabra de nuestro Dios. O a veces logran tener un principio, tener un plan educativo, pero les faltan más elementos como lo que es una filosofía cristiana, métodos cristianos y maestros cristianos que estén comprometidos. Pero regresando al tema del hogar también, es tarea fundamental de los padres enseñar a nuestros hijos a confiar en la palabra de Dios, a confiar y a conocer a Jesucristo como el sustentador de nuestras vidas, aquel que nos lleva a nosotros, como dice el apóstol San Pablo, de triunfo en triunfo. Hoy que hay crisis por todos lados, hoy que hay niños estresados, que hay niños con angustias, con miedos, hoy que hay muchos niños que están todavía elaborando tal vez el duelo de haber perdido un padre, una madre, un abuelo, una abuela. Hoy que vivimos tiempos tan complicados, se hace urgente enseñar a nuestros hijos a confiar en un Dios vivo y verdadero. La visión bíblica cristiana de la educación raramente la conocen los padres y también raramente lo conocen los maestros. Dios encarga a los padres la responsabilidad de la educación de sus hijos. La educación moderna, el Estado, la Iglesia, en la educación moderna de nuestros tiempos es la Iglesia o el Estado quienes asumen esta responsabilidad. Por eso decía, y cuando nosotros vemos a nuestros hijos en crisis, en problemas serios, es cuando queremos que otros vengan a resolverlos. Entonces los llevamos con un psicólogo, entonces los llevamos con alguien más porque nosotros ya nos sentimos incapaces o rebasados. Y esto, mis hermanos, solo es resultado muchas veces y consecuencia de descuidar nuestra enorme responsabilidad, porque estamos ocupados, afanados con los temas de las cosas materiales. ¿Cuántas veces hemos visto el resultado de padres que están trabajando los dos afanados todo el día? Llegan en la noche y si acaso cenan con sus hijos y a dormir. No hay tiempo para orar, para leer, para charlar, para jugar, para salir con ellos. Esta parte se ha descuidado mucho porque creemos que le estamos dando lo mejor porque les compramos la tecnología en la mejor computadora, el mejor celular, o porque los tenemos en un colegio donde estamos pagando y hay que darle la mejor educación. Mis hermanos, la mejor educación que podemos dar a nuestros hijos es aquella que les dará recursos, herramientas para enfrentar toda crisis en la vida. Y al tener familias sólidas, tenemos una nación sólida, fuerte. Al tener familias débiles, desintegrándose con los miembros en crisis, una nación está en crisis también. Por eso es urgente en este llamado que los padres asumamos nuestra responsabilidad, nuestra tarea de instruir el corazón de nuestros hijos. El día de mañana, si el Señor lo permite, vamos a seguir hablando sobre la educación cristiana y todas las implicaciones que tiene esta tarea en el corazón tanto de los padres como de los maestros en una iglesia. Quiera Dios que esto sea un llamado a tiempo, urgente. Si usted ama su hogar, si usted ama a Dios, si usted ama a sus hijos, tendrá que darse tiempo, porque esa es la prioridad de su vida. Quiero cerrar leyendo en Mateo, en el Sermón del Monte, las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Perdón, es Mateo 6, voy a leer, cuando Jesús habla sobre el afán y la ansiedad. Cierra diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Démonos un tiempo todos para dar prioridad a las cosas de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Que tengan un bendecido inicio de semana. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.